Buen día, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecido estoy al Señor por estar una vez más con todos ustedes por medio de Facebook. Quien les habla es el pastor Ramón Encina. Bueno, estamos ubicados en Isidro Casanova, de la provincia de Buenos Aires, partido de La Matanza. Agradecido al Señor por todo lo que Él nos está dando en estos días. Y quiero saludar a todos los hermanos de la congregación, a cada uno, un abrazo fraternal grande para cada uno. También saludar a todos los hermanos que nos escuchan y que nos van a ver por medio de Facebook o de YouTube en nuestro canal que se llama Pastor Ramón Encina o La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Usted pueda suscribirse y darle like al programa para que la palabra pueda correr, porque lo que nos interesa más es que la palabra corra y que esta gracia, este Evangelio de la Gracia, sean conocidos por todos los que son los hijos de Dios y también por aquellos que todavía no han alcanzado la salvación y la vida eterna. Gracias le damos al Señor, hermano. Hoy es un día cálido, no hace mucho calor, estuvo fresco toda la noche. Estamos en el 12 de enero del 2024 y son casi las 9 de la mañana. Un saludo y un abrazo grande para mi amada esposa, para mis hijos y para mi amada hija, para el pastor Nicolás Blanco y su amada esposa, para el pastor y maestro Juan Tiquiboco y su amada esposa, para el pastor Jorge Gamarra en Misiones. El Señor bendiga grandemente en la vida de nuestro hermano. Saluda a la hermana Ana, esposa del hermano Reinaldo. Estamos orando por ustedes, hermanas. El Señor les bendiga, les fortalezca grandemente. Para mi hermana Celina, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor les alcance la salvación y la vida eterna. Por mi hermano Gustavo, que está internado, que el Señor le bendiga y que lo saque de esa internación. Bueno, hermano, estamos para predicar la palabra del Señor. Saludo al hermano Nino, a la hermana Karina, al hermano Néstor Díaz, al hermano Guillermo Gardela, a todos los hermanos que están por ahí y que nos conocen. Vamos a hacer una breve oración y vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti nos presentamos, Señor, a través de los méritos de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo, Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú puedas usar nuestra vida para el desarrollo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podremos, Señor, desarrollar nada. Tú eres nuestra inspiración, nuestra motivación y nuestro poder. Gracias te damos, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por habernos dado, Señor, estos ojos espirituales para que podamos entender tu palabra. Señor, llévanos, Señor, cada día más cerca de ti. Señor, llévanos, Señor, a tu misma imagen y a tu misma semejanza. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Estábamos hablando los otros días y queremos continuar un poco con lo que veníamos hablando. Y no sé si fue con la iglesia o fue por medio del programa de radio, de televisión, de YouTube. Y quería leerles ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, ¿no? Por lo demás, ¿no? Hermanos míos, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza, o en el poder de su potencia, o en la potencia de su fortaleza, como quiera decirse. Y yo quería más o menos hoy traer una claridad según mi interpretación de este pasaje y
y muchos hermanos están de acuerdo con esta interpretación. Pero por lo demás, hermanos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Entonces yo me ponía a pensar, porque es muy importante que nosotros entendamos cuál es la fortaleza en la cual nosotros tenemos que sostenernos, ¿no? Porque dice, por lo demás, confortados, fortalecernos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Nosotros nos fortalecemos frente al enemigo, frente a las circunstancias que nos tocan vivir cada día, frente al mundo espiritual, nos fortalecemos en el Señor, ¿no? Y en el poder de su fortaleza. Y yo me detuve en esto y yo quería saber y quiero saber más exactamente, ¿no? ¿Cuál es el poder de su fortaleza? ¿Dónde está para nosotros? No, ¿dónde está la fortaleza del Señor? Y mirando humanamente pensaba que ¿dónde está nuestra fuerza humana? ¿Dónde nosotros nos presentamos fuertes, erguidos, impetuosos? ¿Dónde nosotros frente a la adversidad, frente al diablo, por ejemplo, frente a un enemigo, ¿vio? Frente a un adversario, humanamente hablando, nosotros, ¿dónde está el poder de nuestra fortaleza? Y bueno, nosotros que hemos estado en el campo de la pelea o la discusión, ¿no? Y del sometimiento, porque no es que nosotros sometíamos, sino que nos sometieron a nosotros por muchos años y nos educaron conforme ellos quisieron y nos atemorizaron y nos sacaron nuestra identidad para darnos una identidad que nosotros no teníamos. Ellos usaron una fuerza, ¿no? Y ellos eran impetuosos, orgullosos, ¿no? Parecían personas omnipotentes, por así decirlo. Pero ¿dónde estaba la fortaleza de ellos? Y yo me pongo a pensar, ¿y sabe dónde estaba la fortaleza de ellos? En la palabra. La palabra que estas personas dictatoriales, por así decirlo, tenían sobre nosotros, eran en la palabra que ellos usaban. El tono de la palabra, la amenaza que había en esa palabra, el desequilibrio que ponían en nuestra mente y la inseguridad que esas palabras producían en nosotros, eran un adoctrinamiento para que nosotros de alguna manera estemos sujetos, atemorizados y hagamos todo lo que ellos decían o conforme a la voluntad de ellos. Ahí estaba la fortaleza de ellos. No, ellos no necesitaban usar el látigo seguido. Ellos no necesitaban usar el cinto seguido, ¿no? o una vara, no seguido. Ellos eso lo usaban cuando ellos veían que había alguna rebeldía de parte de nosotros. Entonces nos aplicaban el temor por medio del castigo. Pero la verdadera fortaleza que tenían ellos sobre nosotros eran que ellos siempre estaban usando la palabra para llevarnos a un lugar donde nosotros éramos más infelices, más esclavos, más dependientes de ellos y no podíamos gozar de la vida que Dios nos había dado, de la vida natural estoy hablando, ¿no? Así, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, por lo demás, hermanos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y yo creo que la potencia de su fortaleza está en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene un poder, tiene una habilidad, tiene un adiestramiento, si nosotros la recibimos con amor, ¿no? Eso siempre depende de eso, porque contrariamente las palabras de los dictatoriales necesitan el temor, el miedo,
necesitan el espanto de la persona. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos para que se haga realidad en nosotros, necesita una autoridad, ¿no? Y la autoridad que tiene esa palabra es el amor. Es el amor. El amor es el poder más grande que existe en el universo entero. No hay fuera del amor un poder más grande que el amor mismo. Entonces, ¿cuál es la fortaleza del Señor? Su palabra. Su palabra nos adoctrina, su palabra nos hace conforme a su voluntad. Su palabra nos trae felicidad y nos trae gozo. Su palabra nos hace estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Vio? El diablo no puede en contra de la palabra del Señor. Si no, veamos en el caso cuando Jesús, en el libro de Mateo, cuando Jesús fue tentado por el diablo. No, vamos a leerle un poquito a eso. Mateo, en el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayudado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese, ¿no? Dios habla a través de nosotros. Por eso muchos dicen bien que cuando habla el siervo de Dios, habla Dios, ¿no? Y cuando Dios habla, esa palabra tiene poder. Poder para sanar, poder para restaurar, poder para transformar las vidas. No, porque es la palabra de Dios. Es Dios hablando a través de un vaso de barro. Entonces dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasó a la santa ciudad y le pone sobre las alamedas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate debajo, que está escrito. ¿Vio cómo le fue con la palabra él? A sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tus pies en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Vio? Y así la palabra, el poder de la palabra, ¿no? Es lo que hace que nosotros tengamos autoridad sobre Satanás. Y la palabra es la palabra de Dios, está bien claro eso. No es la palabra de ningún hombre, no es el adoctrinamiento de ningún hombre, ni de ninguna organización humana, lo que nos va a dar poder contra Satanás, sino que es la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios mora allí, en la palabra, respalda la palabra de Dios. Entonces Pablo decía: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese qué maravilloso esto. ¿Dónde nos podemos? Ahí en segunda de Timoteo 2:1. Primeras 2:1 dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Vio? En el Evangelio de la gracia, en las palabras de la gracia. Esfuérzate ahí. Mantente firme ahí, en las palabras de la gracia. Y nosotros tenemos que entender estas cosas, porque si no entendemos estas cosas, nosotros vamos a estar siempre retrocediendo delante del diablo. Y es él quien tiene que retroceder delante de nosotros. El diablo ha construido, ¿no? A través de la historia del hombre, y más después de la resurrección de Cristo, cuando la iglesia se fue formando, ha construido denominaciones y organizaciones religiosas que contienen la palabra de Dios, ¿vio? Pero que
no ponen al Señor como cabeza estas organizaciones religiosas, estas denominaciones religiosas, sino que ponen al hombre como cabeza. Y entonces tienen la palabra muerta, tienen la palabra escrita, pero no tienen la palabra viviente, ¿no? En su espíritu, en su corazón, no tienen la palabra viviente, tienen la palabra escrita. Y eso no le hace retroceder al diablo. El diablo retrocede, todo el infierno retrocede, y más de los lugares celestiales donde el Señor nos puso a nosotros, que es nuestro, cuando hay una iglesia que vive por la palabra y es instruida y adoctrinada por la palabra. Entonces dice Pablo a los hermanos de Éfeso, dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en la potencia, en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ahí está la potencia de su fortaleza, está en la palabra. No, porque también nosotros vemos en el libro de Génesis, donde Dios dio la palabra y las cosas fueron hechas. ¿En dónde estaba el poder de Dios? En la palabra. No, la palabra de Dios creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por su palabra. Gloria al nombre del Señor. Pero acá cuando dice el versículo, dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza, está haciendo alusión a lo que fue escrito desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervo, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor, temblor, con sencillez, de corazón como al Señor, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced a ellos el mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de persona para con él. Por lo demás, hermanos, dado por lo relatado, no por lo dicho anteriormente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Dónde encontramos la potencia de su fortaleza? En su palabra. ¿No? Por eso es tan importante leer la Biblia, tan importante es estudiar la palabra de Dios. Yo admiro y respeto a los hermanos que estudian la palabra de Dios, ¿no? Que estudian el griego, del arameo. Y bueno, esos son hermanos necesarios dentro de nuestras congregaciones, muy necesarios, ¿no? Porque hay que darle valor a lo que ellos hacen, lo que el Señor les dio. Y tomamos ahí lo que es de Dios. Tomamos de ahí, de ese vaso. Ahora dice, después cuando nos aconseja a nosotros que tomemos toda la potencia de su fortaleza, la potencia, fíjese la potencia de su fortaleza. ¿Cuál es la potencia que nos sostiene a nosotros? La palabra de Dios. La potencia de su fortaleza, ¿no? Y eso también lo sostiene al Señor. Le sostiene y lo sostuvo siempre. Porque Él, cuando estuvo en esta tierra como hombre, ¿no? Como hombre semejante a nosotros, lo que lo protegió al Señor, lo que le dio poder al Señor, fue la potencia de su fortaleza. Fue la palabra de Dios. Y por esa palabra Él llegó a la cruz, pero no quedó ahí, fue sepultado y resucitado. Gloria al nombre del Señor. Entonces después dice, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Vio? De toda la armadura de Dios, creo que son 7. Toda la armadura de Dios, de todas, vestidos. ¿A quién le está diciendo acá? A la iglesia de Éfeso. ¿Vio? A la iglesia de Éfeso le está hablando.
Porque esta armadura es de Dios. Dios la preparó para nosotros, ¿no? Dios la preparó. No es que esta armadura la puede confeccionar una organización religiosa o una denominación o un grupo de hermanos separados de todo eso. Acá la armadura es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Vestidos pues de toda la armadura de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Ahí en 2 de Corintios 10:4 podíamos leer. 2 de Corintios 10:4 dice la palabra de Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Vio? Ahí está. Entonces, ahí estaba la autoridad del apóstol Pablo. Pablo tenía la armadura puesta, siempre. Él tenía la armadura de Dios puesta siempre, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia, porque nosotros estamos en un ejército, él fue tomado como general, como teniente general de nuestro ejército, o por lo menos como general, para poder adoctrinarnos y enseñarnos y capacitarnos a fin de que nosotros también lo ayudamos a Pablo para hacer retroceder a Satanás de los lugares celestiales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto nada tiene que ver con la carne, con la fuerza humana, con la capacidad humana, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y entonces dice, derribando, ¿no?, todo pensamiento, destruyendo todo consejo y toda altura que se levante contra el conocimiento de Dios y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo. Entonces fíjese qué maravilloso lo que la palabra del Señor nos enseña acá, ¿no? Vestido de toda la armadura de Dios. No es algo material, sino que es espiritual. Y entonces si es espiritual, me tiene que ser revelado. ¿Cómo me tiene que ser revelado? Y esto me tiene que ser revelado por la potencia de Dios. ¿Cuál es la potencia de Dios? Su palabra. Su palabra me revela cuál es la armadura espiritual. Sin imaginaciones, sin interpretaciones, tenemos que ver claramente la armadura de Dios. Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios. No, gloria al nombre del Señor. Ahí en Romanos 13:12, alabado sea el Señor. Romanos 13:12 dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Vio? Vistámonos de las armas de la luz. Es algo que tenemos que hacer. No es algo que Dios va a hacer. Es que nosotros tenemos que hacer. No, para aquellos que dicen que no tenemos que hacer nada, hay mucho trabajo, hermano. Hay mucho para hacer, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos en pasivo, si nos ponemos en pasivos, entonces no se va a hacer nada en nosotros ni por nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en activos. Tenemos que ver, ¿no?, que hay cosas que tenemos que hacer nosotros, por supuesto, a través de la vida del nuevo hombre, a través de la vida de Cristo y a través del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces fíjese que dice, la noche ha pasado y ha llegado el día, ¿no? Echemos pues las obras de las tinieblas. Tenemos que sacar las obras de las tinieblas. Hay muchas obras de las tinieblas en nosotros. Pablo en Colosenses creo que dice, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos,
¿vio? Y los hechos del hombre viejo, de la vida vieja, todavía están en muchos cristianos. Pero hay muchos cristianos que ya se despojaron, gracias a Dios. Aquellos que han alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya se han despojado de las obras de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas son las obras de la carne. Y las obras de la carne usted la puede ver en Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Pero nosotros ya nos hemos despojado de eso. Y ahora nos vestimos de las armas de la luz. Ahora nos vestimos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder batallar contra Satanás, contra las huestes espirituales de maldad. Ahora entendemos que el poder de su fortaleza está en la palabra. Y con esa palabra, con ese poder, hacemos retroceder al diablo, ¿no? De nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestro barrio, de nuestro país. Entonces, echemos pues las obras de las tinieblas, ahí está, ¿no? Echemos pues las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos de las armas de la luz. Por eso dice, vestido de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Eso nosotros tenemos que vestirnos, a través de la palabra. Nos vestimos cuando la palabra provee el conocimiento de la armadura, de la vestimenta, y nosotros nos vamos tomando por fe. Nos vestimos por fe. Eso también está relacionado con lo que dice ahí en Colosenses, no en Gálatas, perdón, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, donde ahí nos lleva, vamos a leerlo, no quiero equivocarme, capítulo 5, versículo 22, creo que es, donde vestirnos de las armas de la luz es lo mismo que está diciendo aquí en el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Bueno, esas son las vestimentas de luz que nosotros tenemos que vestirnos. Ahora, también Colosenses, capítulo 3, dice en el versículo 12, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Estas son las armas de la luz. Si bien esto también hace estar en otro contexto, referido a la vida nueva y a la vida antigua, ¿no? Despojándonos del hombre viejo con sus hechos, referido a la vida vieja, vestido del nuevo hombre, referido a la vida nueva, también esto está referido al vestirnos con la armadura de Dios. Esto es parte de la armadura de Dios. Y eso tenemos que hacer. ¿De qué tenemos que vestir? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañable, algo que sale de ahí adentro de nuestra entraña, de nuestra sensibilidad más profunda, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. ¿No? Entonces estamos mirando aquí lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros. Estábamos leyendo ahí en 2 de Corintios, verso 'Espere que ya voy a volver. Me fui demasiado por los versículos. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, de toda la armadura de Dios, ¿no? Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, no destruyendo todo consejo
que se levanta contra la ciencia de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y también vimos segunda de Timoteo, segunda de Corintios 2:10. Segunda de Corintios. Gloria al nombre del Señor. 10:4, perdón. Donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cómo destruimos la fortaleza del enemigo? Vistiéndonos. Ahora, qué lógico que es humanamente, para poder vestirnos de algo nuevo, tenemos que quitarnos lo viejo. Porque lo viejo contiene el olor, la transpiración, ¿no? de lo viejo. Contiene la vida vieja. Pero lo nuevo ya es nuevo. Tenemos que despojarnos de lo viejo, es decir, de la vieja vida, de los pensamientos viejos, de las intenciones viejas, de la dirección que teníamos antes. Tenemos que despojarnos para aceptar lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Y bueno, y ahí lo dice, ¿no? Destruyendo todo consejo, altura que se levante contra el conocimiento de Dios y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo, estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera cumplida. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí estamos, hermano. Sigamos avanzando en lo que venimos leyendo. A veces me enredo mucho tantos versículos, ¿no? Pero bueno, esto como es un estudio, por así decirlo, aunque no soy maestro, sino soy un lector de la Biblia, ¿no? Dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿vio? Ya no luchamos contra el hermano, no luchamos contra el pecador, no luchamos contra las organizaciones religiosas, no luchamos contra las denominaciones, ¿no? Sino que ahora nosotros luchamos contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra los gobernantes del mundo, espirituales por supuesto, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Pues dice, ¿cómo luchamos? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y ahí cuando habla de que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios, está hablando de la doctrina que tiene la gracia. La gracia no tiene una doctrina solamente, hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas dentro de la gracia. Aunque muchos hermanos, con mucho respeto lo digo, están en contra de la doctrina, pero no podemos nosotros dejar las doctrinas, porque la gracia está llena de doctrinas que nos van a capacitar a nosotros para poder batallar contra Satanás o para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. No, por eso aquí la palabra, por tanto, tomad toda armadura. Ahí tomar es la doctrina. Cada armadura, cada parte de la armadura es una doctrina. Es una enseñanza que nos va a llevar a nosotros a estar firmes contra las acechanzas del diablo, como vamos a ver. Doctrina es instrucción, es capacitación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo? Dice, tomad toda la armadura. Ahí en el griego la palabra ahí tomar está referido a la doctrina, a las diferentes enseñanzas que trae cada parte de la armadura, para que podáis resistir en el día malo. No, nosotros vemos que el Señor nos guarde el día malo, hermano, porque el día malo es muy amplio. No solamente es el día de la muerte, de física, muchas veces es el día de la enfermedad también, de la enfermedad terrible que muchas veces le alcanzan a los hermanos, a muchos hijos de Dios, ¿no? Entonces nosotros, para poder resistir ese día malo, para poder resistir esas enfermedades, tenemos que estar, ¿no? Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra.
¿no? Y eso, para eso necesitamos las enseñanzas que Pablo nos dio, por ejemplo, empezando del libro de Romanos, donde nos enseña a nosotros que el justo por la fe vivirá. Esta es una palabra de fe que predicamos y que esta palabra de fe produce fe. Produce fe. Creemos en Dios, ¿no? Le creemos a aquel que habla, que es la palabra griega pistis, creer en aquel que nos habla, que es Dios. Ahora, dice, la palabra doctrina es una palabra que a mí siempre me encanta, siempre me encantó, porque creo en las diferentes enseñanzas que hay en la Biblia. Muchos dicen que cuando nosotros nos preocupamos en la doctrina, no desatendemos al Señor. Eso porque nos enseñaron falsas doctrinas, ¿no? Las falsas doctrinas realmente nos alejan del Señor, nos alejan de la manifestación de la vida de Dios. Pero las doctrinas correctas, las doctrinas de la gracia, por el contrario, ¿no? Nos acerca cada día más al Señor. Sin doctrina no se puede acercarse uno al Señor, no puede vivir la vida del Evangelio de esta gracia. ¿No? Aquellos que piensan que no hay que darle importancia a la doctrina, ahora entiendo por qué lo dicen. No lo dicen porque están en contra de la doctrina, sino porque están en contra de las falsas doctrinas, de las enseñanzas heréticas que muchas veces enseñaron en la iglesia, como por ejemplo la salvación por esfuerzo, por obras. No, es una enseñanza de error esa, ¿no? O adjudicar al bautismo del agua como un principio de salvación, de justificación y de regeneración. Y eso es una falsa enseñanza. Nosotros no somos justificados ni salvados por el bautismo del agua, sino que nosotros somos salvados por la fe en Jesucristo, porque aquel que cree será salvo, pero aquel que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, enseñar la doctrina, darle instrucción a la iglesia, la instrucción correcta hace que la iglesia pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿no? Y la iglesia encuentra el poder para resistir al diablo en la palabra de Dios. No hay otro lugar en la palabra de Dios que es espíritu, porque el Espíritu Santo le da vida a la palabra, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, fíjese, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la doctrina relacionada a la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 5, 16 del mismo Efesios, dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Vio? Pero la Biblia dice, mirad cómo andéis, ¿no? Avisadamente, atentos, ¿no? Cuando dice que mirad pues cómo andéis, avisadamente significa como fuimos instruidos, como fuimos adoctrinados por el Señor. ¿Cómo andamos? Como fuimos adoctrinados por el Señor, así andamos. ¿Por qué? Porque los días son malos, no como necios, más como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes si no he entendido cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis, dice, de vino, en la cual hay disolución, mas sed lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu es amplio, lleno de la vida de Dios, ¿no? Sed lleno, ¿no? Redimiendo el tiempo, como fuimos instruidos, como fuimos adoctrinados. Entonces dice, el 13, Romanos 6:13. Entonces, habiendo acabado todo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme, y habiendo acabado todo, estar firme, dice. ¿Vio? El día malo se termina. No es que eso permanece. Alguna vez se termina. Pero cuando se termine, ¿no? Estar firme.
ceñidos nuestros lomos de la verdad. ¿Vio? Ceñidos vuestros lomos de la verdad. Y acá hay doctrina, acá hay enseñanza en cuanto a los lomos. Tenemos que ver estas enseñanzas. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que ver esta enseñanza de los lomos de la verdad, qué significa. Acá hay doctrina, para que nosotros podamos estar firmes contra la acechanza del diablo y firmes en el día malo. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿no? Y acá esta es una pieza de la armadura, por decirlo así, que es una firme, ¿no?, pieza donde descansan o donde reposan las otras partes. Primero tenemos que tener ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad que muchas veces la iglesia no está ceñida con la verdad, porque la iglesia está ceñida con la doctrina de cada organización o de cada denominación, pero no con la verdad bíblica, no con la verdad revelada. ¿No? Eso es lo que hace que el diablo pueda impedir la transformación de la vida de los hermanos dentro de las congregaciones o dentro de las denominaciones, ¿no? Porque no están en la verdad, están en la verdad interpretativa, pero no están en la palabra, en la verdad que es Dios. Entonces, es una pieza importante esto, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos hablan de fuerza, ¿vio? Y ahí está nuestra fuerza, nuestro poder. Vio que hablábamos de que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y dónde está la fuerza? En la verdad, ¿no? Y esa verdad nosotros la tenemos que buscar, vestirnos, buscar esa verdad, ¿no? Y esa verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios, en las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Sobre todo para nosotros, para la iglesia gentil, ahí está la verdad. Toda la Biblia es la verdad, por supuesto, pero no toda la Biblia está dirigida a nosotros directamente. La palabra que Dios dirige a nosotros es a partir de la cruz para acá, ¿no? Desde la cruz, no del pesebre, sino de la cruz. Aunque podemos tomar las palabras que Jesús habló antes de la cruz, podemos tomar muchas de esas palabras para poder conocer la redención, la regeneración, la justificación, bueno, muchas cosas. Entonces, ceñidos vuestros lomos de la verdad, que es la primera pieza de la armadura. Bueno, la verdad es muy esencial, ¿no? Es muy esencial. Y esta también es la sexta pieza de la armadura también, ¿no? Pero en la sexta pieza está vista como la espada del Espíritu, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver. Entonces, la verdad está expuesta como la primera, pero también como la sexta pieza de la armadura. Y bueno, como decíamos, que los lomos hablan de la fuerza, del hombre humanamente, ¿no? Pero ahí está ¿dónde está nuestra fuerza? En el Señor, dice. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces tomamos la palabra de Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Eso es tener los lomos ceñidos con la verdad. Es decir, que nosotros no tenemos que aceptar una palabra en las congregaciones, una palabra que no sea la palabra de Dios, que no exalte al Señor, que no transforme la vida. Mire, para nosotros los pastores es tan importante la transformación de vida de los creyentes, porque cuando los creyentes son transformados del hombre natural al hombre espiritual, entonces la iglesia ahí puede recién, ¿no?, verse como una realidad, como iglesia. Pero si los hermanos no son transformados, no son santificados en su alma, ¿no?, siempre van a andar con la vida natural del hombre natural, y ahí no va a poder estar el Espíritu Santo, ahí no va a poder obrar Dios ahí en ese lugar, ¿no? Todo va a ser engaño, todo va a ser interpretación de hombre.
Pero bueno, tomamos la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Entonces estamos fortalecidos, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Muchos conocen la verdad a la verdad o admiten la verdad. No, eso solamente hacen. En sus cabezas, acá en su razonamiento. Pero eso no significa que conocen, no realmente la palabra. Pero ellos, si bien conocen la verdad, no la creen y no reposan sobre ella, no descansan sobre la verdad, sino que ellos dicen, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacen? Una organización, una denominación. Algo tenemos que hacer. Sí, pero, pero sin el Señor no podemos hacer nada. Tenemos que hacer todo con el Señor por la palabra de Dios. Ellos tienen los lomos con fuerza suficiente, ellos mismos se sienten fuertes en sí mismos, ¿no? Pero en la prueba, o cuando viene la prueba, cuando viene la contienda, entonces fallan, entonces se viene todo abajo. Y ven su debilidad ante el enemigo, ante Satanás. Satanás siempre lo termina venciendo. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿no?, la necesidad, ¿no?, de creer la palabra de verdad, la palabra de Dios, la Biblia, las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Fíjese que la lucha de Jesús contra Satanás es un ejemplo de llevar puesta la pieza de la armadura, ¿no? Ahora fíjese el contraste que hay acá, ¿no? Porque con cada embestida que Satanás tiene para con el Señor, ¿no? Porque el diablo exclamó, está escrito, el diablo exclamó que estaba escrito, estaba ceñido con la verdad, estaba lleno de ella, vivía por ella el Señor, porque dijo, citando Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, cuando los judíos le condenaron por llamarse a sí mismo hijo de Dios, él le respondió, no está escrito en vuestra ley, en el Antiguo Testamento, y dije, ¿dioses sois? ¿No? Eso se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 34. Entonces, del mismo modo, si conocemos y creemos la palabra, el Espíritu Santo la traerá a nuestra remembranza, a nuestra mente, cuando seamos sitiados por el enemigo. El Espíritu Santo la trae a nuestra memoria. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Que cuando usted necesitó la palabra, usted se la acordó. Cuando usted ni siquiera la tenía en cuenta, pero la palabra apareció cuando usted la necesitó, porque usted la almacenó en su corazón. ¿Vio? No es cuestión de memorizar la palabra, ¿no?, así como de una manera humana, sino que leerla todos los días, leer una porción, escuchar la palabra de Dios. Y parece que nos olvidamos de todo, pero en el momento en que pasamos por alguna prueba o tenemos alguna necesidad de ella, el Espíritu Santo la trae a nuestra memoria. Y ahí hay doctrina, ¿vio? Ahí hay enseñanza. Si dice, ceñid los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, ¿no? ¿No? Es lo que Dios habla en la 14 epístola del apóstol Pablo y en toda la Biblia. Esa es la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad, con las doctrinas del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado a la iglesia. Esa es la verdad. Y hay doctrina, hay enseñanza ahí. Si nosotros desconocemos esta enseñanza, esta doctrina, ¿cómo le vamos a hacer frente a Satanás? Otra de la pieza de la armadura, vestido con la coraza de justicia, dice. Ahí está la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Entonces, si no hay enseñanza, no hay instrucción, no hay doctrina, ¿cómo vamos a saber? ¿No? Cuando los hombres disparan, apuntan a la cabeza o al corazón, ¿vio? Y así hace Satanás mismo. Satanás apunta a la cabeza del cristiano. Mas si nuestra cabeza y nuestro corazón están detrás de un escudo, él no nos va a poder dañar. Si nuestra cabeza está protegida,
¿no? Con la palabra. Y nuestro corazón está protegido con la palabra. ¿No? Él no va a poder dañarnos a nosotros. Y acá, vestido de la coraza de justicia. ¿Vio? Qué maravilloso. Sabemos que no podemos obtener ni tomar un lugar en los cielos con una justicia humana. Entonces nosotros ahora, por consiguiente, nosotros buscamos, Satanás, busca a nosotros condenarnos. Él halla falta en nosotros, errores, pecados halla en nosotros. Y dice que nosotros no somos hijos de Dios, al igual que los judíos le acusaron a Jesús y le dijeron, ¿cómo entonces podemos encontrarnos con sus embestidas? Nuevamente la conducta del Señor es citada en Isaías 59, 16 y 17. Su justicia le sustentó, dice. ¿Vio? ¿Qué nos sustenta frente a Satanás? La justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la palabra hecha realidad en nosotros. Porque esta es una palabra de justicia. La justicia nosotros lo manifestamos a través de la conducta, ¿no? ¿Y qué nos sostiene a nosotros? A nosotros dice, su justicia le sustentó. La palabra de Dios nos sustenta a nosotros. Cada día nos mantiene en esa misma conducta todos los días. Mantener la conducta de un hijo de Dios parece algo aburrido, pero te puedo asegurar que lo más hermoso y maravilloso que hay en este mundo es mantener la conducta todos los días. Trae una seguridad, una quietud, una paz. No estamos inventando nada cada día, sino que ya tenemos todo establecido por la palabra. Entonces su justicia le sustentó porque él puso la justicia como coraza. ¿Vio? El Señor mismo es el justo. Él es justo en sí mismo. Y esa fue la defensa que Jesús presentó frente a Satanás. Pero debemos obtener la justicia. ¿La justicia de quién? Del Señor. No teniendo nuestra propia justicia. Debemos andar rectamente ante Dios, ¿no? Según capítulo 5, versículo 8 de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Vio? Tenemos que andar, eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso podíamos leerlo hasta el versículo 10. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia, verdad, ¿no? Aprobando lo que es agradable al Señor. ¿Es agradable lo que yo hago al Señor? ¿El Señor estará contento conmigo? ¿Estoy engrandeciendo mi relación, mi comunión con el Señor? ¿Estoy verdaderamente haciéndolo quedar bien al Señor con mi conducta, con mi forma de vida? Eso tengo que ver. Y eso solamente lo tengo que hacer lo puedo alcanzar a través del yelmo, a través de la coraza de justicia, ¿no? ¿Qué es la coraza de justicia? Cristo es la coraza de justicia. Por eso, Él es la justicia de Dios para mí. Yo tengo la justicia de Cristo. Ahora fíjese lo que dice Isaías 59, versículo 16. Su justicia le sustentó. La justicia de Cristo. Es decir, Él no hizo nunca nada injusto. Él nunca hizo algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él tenía una justicia, ¿no? Una vida que lo podía sostener, que lo podía llevar a Él a vivir rectamente, ¿no? Hablar rectamente, hablar en acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces la justicia le sustentó, porque Él puso la justicia como coraza, ¿vio? Como una protección. Nadie le podía hacer daño a Jesús. Nadie podía condenarlo a Jesús. Nadie podía acusarlo a Jesús de nada indigno, de nada pecaminoso, nada. ¿Por qué? Porque Él había puesto la justicia como coraza. ¿Y qué es la justicia? Son las doctrinas, ¿no? Que Dios nos habla con respecto a nuestra vida práctica, el andar del cristiano, ¿no? Y nosotros
que Dios me ayude primeramente a mí, hermano, porque yo soy el primer faltante de todo. No crean que yo soy el ejemplo, el modelo. Cristo es el modelo. Pero cada día necesitamos más conocer la justicia de Dios y manifestar la justicia de Dios nosotros, renunciando a aquellas injusticias que muchas veces se quieren manifestar en nosotros. Porque muchas injusticias se quieren manifestar en nosotros, pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y que la justicia de Dios se manifiesta en nosotros, es decir, la conducta de Cristo, el andar que tuvo Cristo, tenemos que tener nosotros también. Eso es vestirnos de la coraza de justicia. Entonces, como leíamos, debemos de andar rectamente, ¿no? Debemos de andar a los ojos de Dios. Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que sea servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. No os comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguirlas, ¿no? Porque torpe es hablar aún de las cosas que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Entonces la justicia obró nuestra salvación, o que Jesucristo obró nuestra justificación. Eso forma parte de la justicia o de la coraza de justicia, que también va incluido. Pero en la vida práctica, ¿no? La justicia es la vida que nosotros manifestamos, la vida de Cristo que se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano, con nuestra negación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Negarnos a nosotros mismos. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahí está. Y entonces dice, vencemos por la fe. Nosotros vencemos por la fe. ¿En qué? En la sangre de Cristo, quien compró la justicia divina para nosotros. Y con nuestro testimonio de que tenemos puesta la justicia de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que da testimonio que nosotros somos la justicia de Cristo? Nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, de vestirnos, de pensar, nuestra conducta. Entonces eso habla de que tenemos la justicia de Cristo. ¿Vio? Porque ¿qué dice Apocalipsis 12, versículos 10 y 11? El que hace justicia es justo al igual que Él es justo. El que hace justicia es justo al igual que Él es justo. ¿Vio? Ahí en primera de Juan, quería leerle a ustedes, hermanos amados, primera de Juan. Primera de Juan 3:7. Dice, hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese usted, gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, cada día. Cada día nos ayude. Por eso tenemos que andar con humildad de corazón, creyendo que no somos suficientes por nosotros mismos, que necesitamos un ayudador, y Él lo envió, el Espíritu Santo, el poder de Dios. Que el Señor nos ayude, gloria al nombre de Jesús. Entonces nosotros vemos que esta coraza o esta pieza de la armadura está relacionada con la primera. La primera era vestirnos con la verdad,
No, está relacionada, tan relacionada una con la otra, vestidos con la verdad. Y estas son nombradas juntas. Nosotros vamos a gritar contra el enemigo que a través de la santificación del Espíritu y de la creencia en la verdad, Dios nos escogió para salvación. Dios nos escogió. Es decir, que están nombradas juntas, porque acá en 2 de Timoteo capítulo 2, 3, están nombradas juntas a través de la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Dios nos escogió para salvación, porque con el corazón el hombre cree para justicia, pero con la boca es hecha confesión para salvación. También la Biblia dice, quien quiera que crea en él no será avergonzado. Romanos 10, capítulo 10, versículos 11 y 12. 10, 11. La verdad de que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó para nuestra justificación es una impenetrable coraza contra las arteras insinuaciones del diablo. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, en la armadura de justicia, a diestra y a siniestra, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 7. Entonces, fíjese, hermano, estamos siendo adoctrinados, siendo instruidos por la palabra. ¿Para qué? Como decía aquí, lo voy a buscar de nuevo, en Efesios capítulo 6, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura. ¿Qué es la armadura? Son el conocimiento de las doctrinas, de las diferentes doctrinas que hay para nuestra lucha contra Satanás y para poder resistir en el día malo. Tomad toda la armadura, toda. Porque no podemos darle ventaja al enemigo, porque si le damos ventaja al enemigo, él no va a vencer a nosotros. Pero gracias al Señor que nos da la victoria cada día, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme, y habiendo acabado todo, ¿no? Estar firme, ¿vio? Ahí estamos firmes, en el día malo. El día malo no siempre va a existir, sino que, aunque muramos, el día bueno va a llegar. Y si estamos enfermos, vamos a ser sanados. Está pues firme, dice. Que acá la palabra firme significa auristo, creo que es, ¿no? Del griego. Gloria al nombre del Señor. Y significa estar firme, ceñidos vuestros lomos, ¿no? Los lomos con la verdad, vestidos con la cota de justicia. Ahí está, vestidos con la cota de justicia, dice, ¿no? Y esa es la protección que nosotros tenemos contra Satanás. Satanás nunca nos va a poder hacer daño a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, si nosotros estamos revestidos con la armadura de Dios, con la doctrina, con la enseñanza que el Señor nos da a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Nunca nos va a poder hacer daño. Nosotros ahora aceptamos la enseñanza que el Señor nos da con respecto a la justificación. ¿Qué dice la enseñanza o la doctrina de la justificación? Que nosotros no alcanzamos la justificación por medio de nuestras obras, sino que nosotros somos justos porque se nos impartió, se nos dio una justicia que era de otro. ¿De quién era esa justicia que se nos dio y que nos hizo justos a nosotros? La justicia de Cristo. Ahora nosotros somos la justicia de Cristo sobre la tierra. La manifestación de esa justicia es por medio de la vida práctica, a través de nuestra conducta, de nuestra forma de responder, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de vivir. Y entonces eso nos da seguridad a nosotros, que el diablo no va a poder con nosotros. Ahora, si llevamos una vida carnal, una vida injusta, una vida satisfaciendo las concupiscencias de la carne y todas esas cosas, entonces el enemigo va a poder entrar en nuestra vida, en nuestro hogar y hacer desastre. Por eso nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que tener carácter firmes,
¿no? Y mantener la doctrina, la enseñanza, la instrucción. Vengan degollando, nosotros tenemos que mantener la enseñanza. Y la enseñanza dice que nosotros tenemos que desechar, ¿no? Toda cosa que pertenezca a la vieja vida. Todo lo que pertenezca a la vieja vida lo tenemos que desechar y a aceptar lo que la vida nueva nos ofrece, ¿no? A aceptar lo que la vida nos ofrece. ¿Y cómo yo sé lo que ofrece la nueva vida? Por medio del conocimiento revelado de su palabra. Eso lo hace el Espíritu en nosotros. Dios usa a los pastores para que ellos nos instruyan en la palabra y nos lleven a alcanzar una vida, una vida de conducta que manifieste la justicia de Dios. Y los pastores nos tienen que llevar al Espíritu, ¿no? Al poder del Espíritu. Entonces, fíjese, hermano amado. Dice, vuestros pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. ¿Vio? Los pies, ahí está, calzados los pies. ¿No? Con el Evangelio de la paz es también en la palabra griega que se usa, el Evangelio de la disposición. Eso sí, el Evangelio de la paz es el Evangelio de la disposición. Entonces nosotros siempre estamos dispuestos para el Señor. Cuando nosotros conocemos el verdadero Evangelio, nosotros estamos tratando de satisfacerle al Señor siempre. Porque el Evangelio nos enseña, nos adoctrina, nos instruye en lo que el Señor demanda de sus hijos, de nosotros. ¿Qué demanda el Señor? Que le amemos con todo nuestro corazón, que le honremos con nuestra vida de justicia. Entonces, el Evangelio de la paz, calzado el Evangelio de la paz, es calzado con el Evangelio de la disposición. ¿No? Y veo que muchos hermanos no sienten esa disposición de agradar al Señor. Yo no siento, dicen. Pero esta no es una vida de sentimiento, ¿no? Porque si fuera una vida de sentimiento, entonces nuestra vida no sería una vida de fe, sino sería una vida de sentimiento. Pero esta es una vida de fe. Y ahora nosotros estamos siempre dispuestos, porque dice, bienaventurado, ¿no? Y calzados los pies, ¿no? Calzados los pies, con el apresto, ¿vio? Con el apresto evangelio, con el Evangelio de la disposición. ¿Vio? Tenemos que estar dispuestos nosotros siempre, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, ¿no? A hacer lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Dios demanda mucho, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sea irreprensible hasta la venida del Señor. Fíjese lo que demanda. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, con alegría, con un corazón alegre, no llorando como teníamos antes la ley, sino que ahora, porque sabemos que esta disposición que el Evangelio produce en nosotros por medio de la palabra, eso nos trae favores, nos trae a nosotros beneficios, nos trae bendiciones. Y por el otro lado, aleja al diablo, a la muerte, de nosotros. Entonces, ¿qué evangelio con qué evangelio estamos calzados? Con el evangelio de la disposición. Lo dice claramente acá, hermano, léalo. Dice, calzado los pies en el apresto, ¿no? Con el apresto evangelio, con el evangelio de la disposición. Apresto es disposición. De la paz, tranquilo. Esto no es un evangelio que vive contendiendo, sino que es el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque solamente cuando hay paz nosotros podemos construir una comunión con alguien. Si nosotros estamos discutiendo y estamos siempre en guerra y siempre en desacuerdo, ¿cómo vamos a construir algo así? No se puede. Nosotros tenemos que construir con el Evangelio de la paz, ¿no? Nosotros estamos en un momento de paz, en un reino de paz. Entonces podemos construir, ¿no? Y construimos el cuerpo de Cristo. Y construimos, ¿no? Al hermano, lo edificamos.
Lo construimos, por así decirlo. No nosotros, sino que la vida de Dios que está en nosotros, por supuesto, pero esa vida nos necesita a nosotros para poder manifestarse. ¿Qué necesita? El renunciamiento del yo. Yo tengo que renunciar y tengo que vestirme, ¿no? Y tengo que orar. Y bueno, y tantas cosas que tenemos que hacer. Entonces, qué maravilloso esto, hermano, que podamos entender que ahora tenemos que estar calzados los pies con el Evangelio de la paz. ¿Yo? Con el Evangelio de la paz, con el Evangelio de la disposición. Pero, ¿quién está dispuesto a agradar a Dios? ¿Quién está dispuesto a manifestar la justicia de Dios? ¿Quién está dispuesto a manifestar una conducta que traiga gloria al Evangelio? Solamente aquellos que están calzados con el Evangelio de la paz. ¿Vio? Y aquellos que están calzados con el Evangelio de la paz, ellos tienen paz. No están tratando de convencer, no están tratando de que su razonamiento o su manera de pensar sea la que se exhiba en la congregación o en medio de la iglesia. Lo que ellos tratan de hacer, aquellos que están calzados con el Evangelio de la paz, que los lomos de la verdad estén ceñidos y también que la coraza de justicia, ¿no?, esté bien colocada. La coraza de justicia. Gloria al nombre del Señor. Es decir, llevar una conducta que agrada al Señor. Porque nosotros vivimos delante de los ojos de Él. La iglesia vive delante de los ojos del Señor. Y nosotros vivimos delante. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Al Señor. Entonces nosotros sabemos que ahora todo lo que hacemos y todo lo que digamos está delante de sus ojos. Y entonces, calzado el Evangelio de la paz. Nosotros somos justificados por fe, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Entonces, nosotros tenemos que proclamar la paz en la tierra, ¿no? La buena voluntad hacia los hombres. Porque Cristo murió haciendo la paz. Y ahora Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Entonces, todas estas cosas que vamos a seguir hablando, hasta acá lo vamos a dejar, son cosas maravillosas que vienen como una revelación a nuestro entendimiento. Ahora nosotros entendemos, ahora nosotros estamos entendiendo aquellas cosas que no entendíamos antes, porque la luz de la palabra viene a nuestra mente. Los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros nos tenemos que vestir con la armadura de Dios, ¿no? Primeramente dice, lo primero de la armadura, dice, por tanto, tomar la armadura de Dios para que pueda resistir al día malo y estar firme. Estar pues ceñidos los lomos con la verdad. ¿Dónde está su fuerza? En la verdad. En la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. En las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Quién es nuestro apóstol? Y según la verdad es Pablo. Y los otros apóstoles, y ellos eran apóstoles del reino. Era la iglesia judía, de la iglesia de la circuncisión, pero nuestro apóstol es el apóstol Pablo. ¿Y eso quién lo estableció? La verdad. Dios estableció. Y en la medida que nosotros lo aceptemos, entonces vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo, y vamos a estar firmes en el día malo. El Señor bendiga sus vidas, hermano. Gracias le doy al Señor por este programa. Espero que haya sido de bendición para su vida. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a cada uno de ustedes y vamos a orar. Si quieren comunicarse con nosotros, ustedes ya saben, nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Ahí ustedes pueden hacernos preguntas, ahí pueden estar mandándonos mensajes y también dándole like a nuestro canal para que la palabra corra. El Señor bendiga sus vidas, ya las ha bendecido. Ustedes ya son bendecidos para llevar toda bendición. Así que ya están bendecidos por la vida de Dios, por la vida de Cristo, con la salvación, con la justificación, con la vida eterna, el perdón de pecados, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora yo deseo que el Señor les bendiga económicamente, en su salud física y en todo eso que necesitamos para vivir en esta vida. Padre Santo, el Señor bendiga. Padre Santo, bendice a cada hermana y hermano, ayúdalos a ellos a terminar la carrera que tú le has puesto por delante.
que ellos puedan llegar a la meta, que ellos puedan obtener el premio, el supremo llamamiento, Señor. Señor, premiales, porque ellos han guardado la palabra de tu paciencia, tú también los guardarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, a cada hermano que estuvo escuchando esta tu palabra, que esta palabra, Señor, obre, Señor, porque esta palabra es eficaz. Y cuando dice que esta palabra es eficaz, esta palabra sin duda hará todo lo que tú te propusiste, Señor, o determinaste que sucediera. Padre, bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor les bendiga y nos estaremos viendo el día lunes de 9 a 10 de la mañana.